Desde hace varios años, Irán atraviesa un periodo de turbulencias marcado por crisis económicas, tensiones diplomáticas y una creciente contestación interna. El régimen en el poder enfrenta sanciones internacionales, inestabilidad política y una oposición popular cada vez más fuerte. Los eventos recientes, en particular los levantamientos y las presiones externas, pero también la reelección de Trump, han debilitado el poder iraní, dejando entrever un posible colapso del sistema actual. Pero entonces, ¿es este el fin de Irán? Eso es lo que te proponemos descubrir en este video. Empecemos. En los últimos años, expertos del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa han subrayado que, a pesar de un retraso notable debido a las sanciones internacionales que limitan su acceso a armas de última generación, Irán ha logrado avances significativos en sus capacidades balísticas y también nucleares. Irán presenta tanto fortalezas como debilidades. Si el país es reconocido por la potencia de sus misiles y la fuerza de sus guardianes de revolución, su fuerza aérea y su marina sufren de subequipamiento y su material se vuelve obsoleto. En los últimos años, Irán ha apostado por sus misiles como elemento central de su estrategia militar. De hecho, aunque no dispone de arma nuclear, los misiles balísticos convencionales de corto y medio alcance sirven como fuerza de disuasión de carácter regional. Esta estrategia surgió después de la guerra con Irak, cuando Irán adquirió misiles Scud B rusos para contrarrestar los ataques de Saddam Hussein. Antes de desarrollar su autonomía, el país dependía de un stock de misiles suministrados por Libia, Siria, Corea del Norte, la Unión Soviética y Rusia. Hoy en día, gran parte de estos misiles se produce localmente gracias a un sector industrial y universitario eficiente. Irán también exporta misiles y análisis realizados sobre misiles lanzados por los rebeldes hutíes contra Arabia Saudita han revelado que provenían de Irán. De este modo, Teherán ha reforzado sus capacidades militares para convertirse en un exportador de armamento a bajo costo. Irán dispone de una amplia gama de misiles balísticos con alcances que varían entre 300 y 2.000 kilómetros. Aunque es difícil evaluar con precisión su número, las estimaciones varían entre 60.000 y 200.000 misiles, distribuidos entre los ejércitos regulares y los guardianes de revolución. En los últimos años se han logrado avances en el uso de propelentes sólidos para ciertos misiles de largo alcance, lo que permite hacerlos menos detectables por satélites y más difíciles de interceptar. Entre los misiles iraníes se encuentran los Shahab, incluido el Shahab 3, capaz de alcanzar objetivos a 1.300 o 1.500 kilómetros, y puede estar equipado con ojivas nucleares. El Shahab 6, por su parte, puede transportar una carga explosiva de 1,5 toneladas, causando daños considerablemente mayores que los generados por bombas guiadas convencionales. Irán está compuesto por dos fuerzas militares principales. Por un lado, los guardianes de la revolución, que constituyen un ejército paralelo y cuya misión es proteger el régimen iraní, tanto dentro del país como en el exterior. Con aproximadamente 200.000 miembros y una impresionante red de reservistas, 2 millones de personas aseguran la continuidad de la revolución islámica. Los guardianes también poseen una fuerza de élite, la Brigada Al-Quds, dedicada a operaciones exteriores y jugaron un papel importante en la creación de Hezbollah en el Líbano de 1982. También han apoyado a las fuerzas del Estado sirio durante la guerra civil y están implicados en el desarrollo de la industria militar iraní. Por otra parte, Irán ha vendido miles de drones a aliados incluidos Siria, Venezuela y varios países africanos como Etiopía, Sudán, Níger y Mali. Según cierta información, Irán también apoya al ejército sudanés en la guerra civil que se encuentra en curso, suministrando drones Moajer 6. El ejército regular iraní, por su parte, se compone por 300.000 soldados, pero sufre de materiales obsoletos, en particular aviones de combate de los años 1960. Sin embargo, Irán muestra una capacidad de resistencia considerable y con un total de aproximadamente 500.000 hombres, estaría en condiciones de hacer frente a cualquier intento de invasión.
Paralelamente, Irán se posiciona como un actor tecnológico emergente en áreas como investigación espacial, ciberseguridad y tecnologías de la información, a pesar de las restricciones internacionales. A inicios del 2024, Irán llevó a cabo ataques contra Pakistán, Irak y Siria, con resultados impresionantes gracias a su programa balístico. Irán pone un énfasis particular en mejorar sus capacidades para atacar objetivos en movimiento, lo que requiere sistemas de guía más sofisticados e inteligencia técnica de mejor calidad. De este modo, está ampliando el alcance máximo de sus misiles, inicialmente limitado a 2.000 kilómetros. Otro desarrollo notable concierne al misil hipersónico Fatah, anunciado por Irán en junio de 2023. Este misil, capaz de alcanzar una velocidad de 13 a 15 veces superior al sonido, vuela a baja altitud y puede ser difícil de interceptar debido a su trayectoria maniobrable. Constituye un refuerzo del arsenal militar iraní, lo que genera preocupación a nivel regional. El desarrollo del Fatah en particular intensifica los temores de una nueva carrera armamentista, especialmente considerando que países como Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos también han realizado pruebas de misiles hipersónicos en los últimos años. Así, Irán continúa intensificando sus esfuerzos militares, al mismo tiempo que diversifica sus capacidades balísticas y nucleares, para afirmar su posición regional e internacional. Pero el país debe enfrentar otro problema: el fin de su influencia en Medio Oriente. Eso veámoslo más de cerca. Para entender esto, es necesario ver su historia con Siria. Después de la Revolución Islámica de 1979 en Irán, la llegada al poder de Ayatollah Khomeini marcó un giro decisivo para la política iraní. El país adoptó entonces una visión panislámica y antioccidental, que encontró un eco favorable en Siria, dirigida por Hafez al-Assad. Es importante subrayar que la alianza entre los chiitas iraníes y la familia Assad, perteneciente a la secta minoritaria de los alawitas, un subgrupo del chiismo, reforzó la posición de Irán en el Medio Oriente mayoritariamente sunita. Durante la guerra Irán-Irak en 1980, Siria se distinguió como uno de los pocos países árabes en apoyar a Irán, debido a su hostilidad hacia Saddam Hussein, el dirigente iraquí, considerado un rival regional. Además, Irán y Siria forjaron una alianza estratégica basada en su oposición común hacia Israel, un vínculo que se intensificó con su apoyo mutuo al Hezbollah, un movimiento chiita libanés surgido en los años 80. Es en ese momento que nació el Eje de Resistencia. Este eje, aunque no oficial, constituye una coalición estratégica entre varios actores estatales y no estatales de Medio Oriente, unidos por su oposición a Israel y a la influencia occidental. Los tres pilares principales de esta alianza son Irán, Siria y Hezbollah, apoyados por otros grupos como Hamas y las milicias chiitas iraquíes. El objetivo central de este eje es promover una visión panislámica y antiimperialista, al mismo tiempo que desafía la dominación regional de Estados Unidos y sus aliados. Irán juega un papel de líder indiscutido dentro de este eje, aportando apoyo financiero, ideológico y militar a sus socios, especialmente a través de los guardianes de la revolución que coordinan las operaciones. Siria, bajo la presidencia de Hafez y luego de Bashar al-Assad, ocupa una posición estratégica debido a su ubicación geográfica, especialmente como punto de tránsito para el suministro de armas al Hezbollah. Por su parte, representa el brazo armado del Eje en Líbano y constituye una amenaza directa para Israel. Grupos secundarios como las milicias chiitas iraquíes o los hutíes en Yemen refuerzan el impacto de este conjunto regional. Con la creación de este eje, Irán utilizó el territorio sirio como un corredor estratégico para abastecer a Hezbollah de armas y apoyo logístico, consolidando así su influencia en la región. Cuando Bashar al-Assad asumió el poder en el 2000, las relaciones entre ambos países se profundizaron. Teherán vio en Damasco un socio esencial para sus ambiciones regionales y una puerta de entrada hacia el Líbano y el Mediterráneo. La guerra civil siria, que estalló más tarde, marcó un punto de inflexión en esa relación, con Irán convirtiéndose en el principal apoyo militar, económico y político del régimen sirio para contrarrestar a las fuerzas rebeldes.
Irán desplegó a sus fuerzas especiales, los Guardianes de la Revolución, y financió a milicias chiitas provenientes de Irak, Afganistán y Líbano. Más de 2.000 soldados y generales iraníes perdieron la vida en Siria. Además, Teherán apoyó económicamente a Damasco, especialmente mediante entregas de petróleo y armas, invirtiendo entre 30 y 50 mil millones de dólares desde 2011. La intervención iraní en Siria permitió a Teherán reforzar su influencia en la región, pero también generó tensiones con el régimen sirio. Damasco comenzó a confiar en la omnipresencia de las milicias proiraníes y de la instalación de infraestructuras iraníes en su territorio, consideradas como un intento de dominación. Además, la creciente presencia de Irán en Siria a veces competía con la presencia rusa, otro aliado clave de Damasco. Estas rivalidades complicaron la relación entre las tres partes y pusieron de relieve los límites de la alianza irano-siria. La situación dio un giro importante el 29 de noviembre de 2024, cuando grupos rebeldes tomaron cerca de la mitad de la ciudad de Alepo, reavivando así las tensiones internacionales. El Kremlin pidió a Damasco retomar rápidamente el control de la ciudad, mientras que Irán reiteró su apoyo a Bashar al-Assad. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2024, la caída del régimen de Assad marcó el fin de una era. Se supo entonces que el presidente sirio había huido de Damasco para refugiarse en Moscú, donde recibió garantías de protección política. A partir de entonces, surge una pregunta. ¿Qué futuro tendrán las relaciones entre Irán y Siria? Como se mencionó anteriormente, Siria fue un aliado estratégico de Irán durante mucho tiempo, ofreciendo un apoyo crucial para las operaciones iraníes en la región. Sin embargo, con la caída del régimen sirio, Irán pierde un aliado clave y debe enfrentar una disminución de su influencia militar. La pérdida de las bases militares sirias priva a Irán de un punto de apoyo esencial para proyectar su poder regional. Además, esta evolución reduce su poder de negociación en las discusiones regionales e internacionales. Esta pérdida de influencia afecta también a los demás miembros del eje de resistencia, especialmente a Hezbollah. La caída de Bashar al-Assad perturba en particular las rutas de suministro, como el corredor chiita, vital para Irán, que conecta a Irán con el Líbano a través de Irak y Siria. Estas rutas permiten el transporte de armamento y recursos necesarios para Hezbollah. Su aseguramiento es crucial para que Irán mantenga su influencia regional y contrarreste a sus enemigos, especialmente a Israel y las potencias occidentales. La pérdida de este corredor debilita las capacidades operativas de Hezbollah, ya frágiles por la guerra con Israel, que depende en gran medida del apoyo iraní para sus necesidades logísticas y militares. Frente a esta situación, algunos expertos se preguntan si Irán podría intensificar sus esfuerzos para reforzar su programa nuclear, con el fin de compensar la pérdida de su influencia global y enviar un mensaje disuasorio a sus adversarios. Esta reevaluación podría convertirse en una prioridad para Teherán, que ve en la consolidación de su fuerza nuclear un medio para mantener su posición geopolítica. Además, Irán debe enfrentar también una serie de desafíos internos, especialmente las tensiones relacionadas con la sucesión del líder supremo. El régimen fue sacudido por las manifestaciones de 2022 tras la muerte de Masha Jina Amini, que cuestionaron la legitimidad del sistema religioso vigente. Aunque estos levantamientos fueron reprimidos violentamente, reforzaron el sentimiento de frustración entre una población joven alejada de los ideales de la revolución islámica. A pesar de ello, Irán conserva un poder militar considerable y sigue siendo un actor influyente en la escena regional. Afortunadamente, el país puede contar con otros aliados de peso. Tras la Revolución Islámica de 1979, que aisló a Irán de la escena internacional, China se convirtió progresivamente en un socio estratégico esencial para Teherán. Pekín percibió a Irán como un proveedor clave de petróleo y gas, mientras que Teherán encontró en China un aliado para eludir las sanciones occidentales. En los años 2000, las relaciones sino-iraníes se intensificaron con una cooperación creciente, especialmente en los sectores de energía, infraestructuras y armamento.
Así, China se convirtió en uno de los principales importadores de petróleo iraní, reforzando su influencia en Oriente Medio. Pekín también apoyó a Irán diplomáticamente, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde frecuentemente vetó los intentos estadounidenses de imponer nuevas sanciones contra Teherán. Más recientemente, esta alianza ha ganado relevancia en un contexto de tensiones geopolíticas globales. En 2021, China e Irán firmaron un acuerdo estratégico de 25 años que prevé inversiones chinas masivas en Irán a cambio de un acceso privilegiado a los recursos energéticos iraníes. Esta asociación va más allá de la economía, incluyendo también cooperación en seguridad y militar, destinada a contrarrestar las presiones occidentales. En particular, China planea invertir unos $400.000 millones en Irán, especialmente en infraestructuras como transporte, puertos, energía y telecomunicaciones, contribuyendo así a la modernización de las capacidades económicas iraníes y fortaleciendo los lazos bilaterales. La energía constituye, por lo tanto, un eje mayor de las relaciones sino-iraníes. China sigue siendo el principal importador de petróleo iraní, a pesar de las sanciones estadounidenses, utilizando circuitos clandestinos y transacciones de yuan o en criptomonedas que le permiten a Irán mantener su economía estable. China también juega un papel crucial en la integración de Irán en organizaciones económicas y de seguridad alternativas, como la Organización de Cooperación de Shanghái, favoreciendo así las relaciones entre Irán, Rusia y otras potencias regionales. El inicio del año 2025 marcó el nuevo capítulo de esta alianza con el acercamiento significativo de Pekín y Teherán. En marzo de 2025, Irán, Rusia y China anunciaron ejercicios militares conjuntos en el Golfo de Omán, previstos para comenzar el 11 de marzo. Este evento tiene como objetivo reforzar la seguridad regional al mismo tiempo que pone de relieve la cooperación militar creciente entre estas tres potencias. Las fuerzas navales de los tres países participarán en estas maniobras, incluyendo buques de combate, buques de apoyo y unidades de guardianes de la revolución iraní. China desplegará un destructor lanzamisiles y un buque de aprovisionamiento, mientras que Rusia enviará varios buques de guerra. Estos ejercicios se desarrollarán en un contexto geopolítico tenso, mientras las tres naciones buscan contrarrestar la hegemonía estadounidense. Tienen como objetivo reforzar la seguridad marítima y la coordinación militar en zonas estratégicas como el Golfo de Omán, una vía vital para el comercio mundial de petróleo, especialmente alrededor del estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Poco después de estas maniobras, China, Irán y Rusia llamaron conjuntamente a levantar las sanciones contra Irán durante discusiones tripartitas en Pekín. Este diálogo puso de relieve su oposición a las sanciones unilaterales, que consideran un factor que agrava las tensiones internacionales. También insistieron en la necesidad de un diálogo y de negociaciones para apaciguar las tensiones alrededor del programa nuclear iraní, en un contexto donde Estados Unidos, aunque abierto al diálogo, ha reforzado recientemente sus sanciones. Estos intercambios también abordaron la reactivación del acuerdo nuclear de 2015, debilitado por la retirada estadounidense en 2018. El acercamiento entre Pekín y Teherán se explica por la importancia estratégica de Irán para China, que busca expandir su influencia en Oriente Medio. Irán, situado en la encrucijada de Asia Central, Oriente Medio y Asia del Sur, controla rutas comerciales clave, especialmente el estrecho de Hormuz. Esta posición estratégica confiere a Irán una influencia considerable sobre el comercio energético mundial, un activo mayor para China, deseosa de fortalecer su presencia en una región tradicionalmente dominada por Estados Unidos y sus aliados. Irán también ocupa un lugar central en la iniciativa china de las nuevas rutas de la seda, que busca conectar Asia con Europa. Este ambicioso proyecto, lanzado en 2013 bajo el impulso del presidente Xi Jinping, prevé crear las antiguas rutas comerciales que conectaban China con el resto del mundo. A través de este proyecto, Pekín busca desarrollar infraestructuras de transporte y asegurar sus suministros de materias primas al mismo tiempo que aumenta su influencia diplomática. Finalmente, China juega un papel clave en las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, un actor principal de Estados Unidos.
En marzo de 2023, China facilitó un acuerdo histórico de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre estas dos potencias regionales, marcando un giro en la diplomacia china. Este rol mediador resalta la capacidad de China para promover la estabilidad y la cooperación en una región a menudo influenciada por Estados Unidos. De este modo, Pekín refuerza su imagen de potencia mundial capaz de resolver conflictos complejos y de rivalizar con la influencia estadounidense en Oriente Medio. También se puede hablar de Rusia. Históricamente, las relaciones entre Rusia e Irán han estado marcadas por rivalidades, especialmente debido al expansionismo ruso en el siglo XIX, que condujo a la pérdida de territorios iraníes a través de los tratados de Golestán en 1813 y de Turkmenchai en 1828. Estos eventos dejaron heridas profundas en la memoria colectiva de Irán. Sin embargo, los vínculos entre Moscú y Teherán han evolucionado con el tiempo, sobre todo a finales del siglo XX. Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán, en ruptura con Estados Unidos, buscó progresivamente reforzar sus relaciones con Rusia. Este acercamiento se intensificó en los años 1990, con una cooperación creciente en los ámbitos militar y energético. Rusia se convirtió en un proveedor clave de armamento para Irán, al mismo tiempo que contribuyó a la construcción de la central nuclear de Bushehr, un proyecto estratégico de Teherán. En el plano geopolítico, Moscú y Teherán comparten intereses comunes, especialmente en Oriente Medio. Ambos apoyaron el régimen de Bashar al-Assad durante la guerra en Siria, reforzando así su influencia regional y desafiando a las potencias occidentales. Esta alianza táctica consolidó las relaciones y demostró su voluntad de contrarrestar la hegemonía estadounidense en la región. En el plano económico, los intercambios comerciales han aumentado, en particular en los sectores energético y agrícola, con Irán suministrando gas y petróleo y Rusia exportando tecnologías y equipos militares. Sin embargo, esta cooperación a veces se ve obstaculizada por divergencias estratégicas. Por ejemplo, Rusia busca mantener un equilibrio entre sus relaciones con Irán y las que mantiene con Israel o los países del Golfo, lo que puede generar tensiones. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, las relaciones entre Moscú y Teherán se han reforzado aún más. Frente a las sanciones económicas occidentales, ambos países han intensificado su cooperación comercial y militar. Sin embargo, esta alianza sigue siendo frágil. Rusia, consciente del aumento del poder de Irán en Medio Oriente, se asegura de no encontrarse en una posición de dependencia. Por su parte, Irán busca sacar provecho de esta cooperación sin cortar lazos con posibles socios, especialmente en Asia y en América Latina. Pero entonces, ¿por qué se dice que Irán podría apoyar a Rusia? Pues bien, aunque Irán no esté directamente involucrado en el conflicto de Ucrania, como enviando tropas o participando activamente, sí juega un papel importante al apoyar a Rusia mediante medios militares. Irán está acusado de proporcionar a Rusia drones para llevar a cabo ataques en Ucrania. Teherán ha reconocido estas entregas, afirmando que tuvieron lugar antes de la ofensiva en Ucrania. Los drones se han convertido en un arma clave tanto para Rusia como para Ucrania desde el inicio del conflicto. Por ejemplo, en enero de 2024, Rusia comienza a usar un nuevo dron iraní a reacción, el Shahed-238, que es una versión mejorada de modelos anteriores. Aunque es relativamente costoso, es más difícil de interceptar para los ucranianos. Este no es el primer dron de este tipo. Desde diciembre de 2022, Rusia utiliza los drones Shahed-136 llamados Geran-2, que se han usado para atacar infraestructuras vitales como la red eléctrica ucraniana. El Shahed-107, por su parte, sería capaz de detectar objetivos específicos en el campo de batalla, como lanzamisiles, y posee un alcance de 1.500 kilómetros. Según Sky News, algunos de estos nuevos drones podrían haber sido suministrados a Rusia en el marco de un acuerdo con Irán. El Shahed-238, gracias a su motor a reacción, alcanza una velocidad de 800 km por hora, mucho más rápido que los 180 km por hora del Shahed-136. Esto ha permitido que Rusia aumente su eficacia al perturbar a las fuerzas ucranianas.
Este dron, que amenaza tanto a la infraestructura como a los soldados ucranianos, es un verdadero azote para Kiev. A un precio accesible, Moscú compró masivamente estos drones a Teherán e incluso lanzó la producción de sus propios Shahed-136 en Yalabuga, en Tartaristán. A cambio, Rusia ayuda a Irán a modernizar su arsenal militar, proporcionándole, entre otras cosas, aviones de combate Sukhoi 35. A finales de enero de 2025, Rusia entregó a Irán Sukhoi 35, aviones de combate de cuarta generación. Inicialmente destinados a Egipto, estos aparatos fueron redirigidos a Teherán tras la cancelación del pedido. Esta adquisición permite a Irán modernizar sus capacidades aéreas, que anteriormente se basaban en aviones envejecidos de la época prerevolucionaria. A principios de 2025 se anunció que Rusia e Irán se preparaban para firmar un acuerdo de asociación estratégica global, destinado a fortalecer sus relaciones en áreas como defensa y seguridad. Este acuerdo incluye una cláusula de ayuda militar inmediata en caso de agresión contra uno de los dos países, reforzando así su compromiso mutuo frente a amenazas externas. Esta asociación estratégica subraya la intensificación de los lazos entre Moscú y Teherán, motivada por intereses comunes, especialmente la resistencia a las sanciones occidentales y la consolidación de su influencia regional. Otro punto importante que permite a Irán no caer es su petróleo. Es importante subrayar que se han impuesto sanciones sobre el petróleo iraní, principalmente por Estados Unidos, a menudo con el apoyo de sus aliados, con el objetivo de limitar los ingresos económicos del país, frenar su programa nuclear y reducir su influencia regional. Dado que el petróleo es una fuente principal de financiamiento para Teherán, estas medidas buscan debilitar su economía y obligar a sus dirigentes a entablar negociaciones, especialmente en lo que respecta al desarrollo de armas nucleares, aunque Irán afirma que su programa es exclusivamente civil. Estas sanciones también buscan disminuir los recursos financieros disponibles para grupos armados apoyados por Irán como Hezbollah. Fueron implementadas por Estados Unidos mediante decretos y decisiones del Departamento del Tesoro, a menudo acompañadas de medidas similares tomadas por la Unión Europea y otros países aliados. Estas sanciones apuntan a empresas y buques involucrados en el comercio petrolero, incluidos aquellos llamados flota fantasma, así como refinerías y socios comerciales, especialmente en China. Además, restricciones financieras excluyen a las entidades sancionadas de los sistemas bancarios internacionales, haciendo las transacciones mucho más complejas. Aunque estas sanciones han tenido un impacto significativo en la economía iraní, su efectividad real y sus consecuencias humanitarias son debatidas, al mismo tiempo que siguen siendo una palanca estratégica para las potencias internacionales en sus negociaciones. Las sanciones contra Irán han afectado gravemente su industria petrolera, haciendo que el país caiga en el ranking de los mayores exportadores. En 2004, Irán exportaba 2.684.100 barriles de petróleo crudo por día, pero la reimposición de sanciones bajo la administración Trump provocó una caída de estas exportaciones que llegaron a 651.313 barriles por día en 2020. Desde entonces, Teherán se esfuerza por recuperar sus niveles de exportación de los años 2010 y habría logrado exportar 1.8 millones de barriles por día en septiembre de 2024. Así, a pesar de las severas sanciones de Estados Unidos contra su sector petrolero y la prohibición oficial de vender su petróleo en los mercados internacionales, Irán ha logrado eludir estas restricciones y vender grandes cantidades de petróleo gracias a una red sofisticada y opaca. Este sistema, revelado por The Economist, se basa en mecanismos complejos de ocultamiento y en el apoyo crucial de China, principal comprador de petróleo iraní. Examinemos esto más de cerca. Si la Sociedad Iraní del Petróleo posee un monopolio sobre la producción de hidrocarburos en Irán, las exportaciones de petróleo no son gestionadas únicamente por esta empresa. Una parte del petróleo se destina a ministerios iraníes, organizaciones religiosas e incluso fondos de pensiones. Por ejemplo, el ejército iraní vendió petróleo por 4,9 mil millones de dólares en 2023 para financiar todo su presupuesto. Desde la restauración de las sanciones estadounidenses bajo la administración Trump en 2018, Irán tiene prohibido oficialmente vender su petróleo a nivel internacional.
Sin embargo, el país ha sabido implementar un sistema ingenioso para continuar sus exportaciones de manera que evade la trazabilidad habitual de los intercambios petroleros. Irán dispone, de hecho, de una flota fantasma de petroleros, que elude las sanciones occidentales desactivando voluntariamente su sistema de geolocalización cuando están en el mar, haciendo su seguimiento extremadamente difícil. Además, las exportaciones de petróleo iraní recurren a canales diferentes, lo que complica los esfuerzos para identificarlos. Estos barcos cambian con frecuencia de pabellón y de nombre, complicando aún más su identificación por parte de las autoridades internacionales. El petróleo iraní se mezcla a menudo con otros tipos de crudo en el mar, especialmente en aguas cercanas a Malasia o Singapur, para ocultar su origen. Este proceso, llamado blending, permite vender el petróleo bajo una falsa identidad, haciendo su rastreo casi imposible. En esta estrategia, China juega un papel clave. De hecho, el 95% de las exportaciones de petróleo crudo iraní terminan en manos de Pekín. China importa discretamente este petróleo a través de intermediarios, incluyendo refinerías independientes llamadas teapots. Estas refinerías, a menudo situadas en regiones alejadas, escapan con mayor facilidad a los controles internacionales y pueden recibir más fácilmente cargamentos de origen dudoso. Las transacciones se realizan a menudo en yuanes o criptomonedas para evitar los circuitos bancarios tradicionales que están sujetos a una estricta vigilancia de Estados Unidos. Paralelamente, Irán ha establecido una red de empresas pantalla y corredores internacionales para gestionar los aspectos logísticos y financieros de este comercio ilícito. Estas empresas, a menudo basadas en zonas económicas especiales o en países con legislaciones más flexibles, aseguran la cobertura necesaria para ocultar el origen real del petróleo. Wiki Irán, una fuente que documenta las actividades del gobierno iraní a través de filtraciones de datos, revela que 218 cuentas bancarias vinculadas a empresas pantalla en todo el mundo, 3/4 están vinculadas a bancos chinos y 30 a estructuras emiratíes, mientras que 10 más se abren en grandes bancos europeos. Las instituciones y bancarias no siempre están al tanto de los vínculos entre estas empresas pantalla e Irán, ya sea en Europa o dentro de los bancos chinos. Gracias a este sistema, Irán logra vender varios cientos de miles de barriles por día, generando ingresos esenciales para su economía a pesar de las sanciones internacionales. El dinero así blanqueado puede servir para financiar importaciones de Irán, pero también para apoyar grupos como Hamas, Hezbollah y los rebeldes hutíes. Aunque este sistema resulta costoso para Irán, que debe remunerar a varios intermediarios y mantener complejas estructuras financieras, permite al régimen continuar financiando sus actividades en Medio Oriente, desde Siria hasta Yemen, pasando por Gaza y el Líbano. Esta capacidad para evadir sanciones evidencia la ingeniosidad de Teherán, pero también subraya los límites de la presión ejercida por Washington. Es por lo tanto claro que el futuro de Irán parece incierto, mientras el régimen lucha por preservar su autoridad frente a desafíos económicos, movimientos de protesta y una creciente presión internacional. Las tensiones persisten y no se implementan las reformas necesarias. El país podría experimentar una transformación radical en los próximos años. Sin embargo, la prensa de sus aliados y de su petróleo le permite no hundirse. Queda por ver si Irán logrará superar esta crisis o si surgirá una nueva era política. En cualquier caso, los próximos meses serán determinantes para el futuro del país y su papel en la escena internacional.